Bienvenidos a la entrevista en línea, es miércoles 9 de enero de 2013. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. El inicio del año ha sido bastante turbulento en materia social. Primero fueron los empresarios de buses agrupados en algunas gremiales con el paro al transporte y ayer se han sumado los excombatientes de la Fuerza Armada. ¿Será esa la tónica de cómo se va a desarrollar 2013 cuando el país políticamente está en ruta a la elección presidencial de 2014? ¿Las demandas son reales o están matizadas por el color electoral? Muchas preguntas para el análisis de este miércoles. Nos acompaña en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, él es articulista de la Prensa Gráfica y también analista político. Juan Ramón, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, William, un gusto estar en la Prensa Gráfica. Perfecto, Juan Ramón, para comenzar, el caso concreto, lo inmediato. Hay dos hechos relevantes que lo mencionaba en la introducción de la entrevista en línea, pero lo inmediato que fue ayer, los excombatientes casi estuvieron a punto de paralizar todo el país, de hecho bloquearon lugares muy estratégicos, muy sensibles en la red vial de nuestro país. Entonces, ¿cómo se plantea este hecho en particular, Juan Ramón? Bueno, lo primero es de que los que sabemos de algo de movilización social y de movilización militar, sabemos de que ahí hubo un cerebro para hacer este plan, o sea, no son nada más excombatientes, sino que también obviamente tienen que ver ahí algunos jefes políticos o militares conduciendo, porque fue el intento de aislar el país, ¿no? De controlar las principales rutas y de controlar incluso la ruta hacia el aeropuerto de Comalapa. Y la movilización no fue, digamos, numerosa, sino que muy bien distribuida, lo cual le dice a usted que fue más que un movimiento social o político, fue un movimiento militar con objetivos políticos. Esa es la primera conclusión que yo saco. Y segundo, de que muchos analistas de la derecha han criticado al Frente diciendo es que el Frente estaba queriendo llegar al gobierno porque decían que ellos iban a ser más eficientes, que ellos iban a evitar la corrupción, que ellos no iban a poner impuestos, etcétera, y sin embargo lo están haciendo igual o peor que el gobierno anterior. Entonces yo diría también, pero también es válido el otro argumento, o sea, ponerse en los zapatos del otro y decir, es que Arena también siempre se molestó porque había irresponsabilidad en la oposición y no aprobaba los préstamos, no ayudaba en la elección de los funcionarios de elección de segundo orden. Y bueno, incluso Arena criticaba de que estaban fuera de la ley determinado tipo de manifestaciones y ahora Arena está de alguna manera haciéndolo directamente o apoyando a grupos que hacen lo mismo. Entonces, bueno, de hecho, cuando uno escucha algunas reflexiones de los principales sectores políticos, Arena, FMLN, parece que de repente uno solo es de cambiar nombres a los actores y parece que solo se traslapan los nombres y uno escucha los argumentos bastante parecidos. Lo que hicieron fue eso, no cambiaron nombre, cambiaron de lugar, simplemente pasó de la silla del gobierno uno y el otro pasó a la silla de la oposición y están haciendo exactamente lo mismo unos y otros. Claro, la gran diferencia que hay en este gobierno del presidente Funes es que tanto el FMLN como el presidente Funes tienen sensibilidad social y no es cierto de que la clientela electoral que pudo haber tenido Arena por ser el gobierno es similar a la que pueda tener el FMLN como gobierno, porque el FMLN y el presidente Funes, que son dos, pero uno solo en tanto que ganaron como fórmula, pero son dos posiciones diferentes, en este caso ambos tienen una visión diferente del país en cuanto a inversión social. O sea, no podemos negar de que proyectos como Ciudad Mujer y otros programas sociales de ayuda a la gente más necesitada están dándole en las encuestas, particularmente en las últimas encuestas de la Prensa Gráfica, de LPG Datos, le están dando claramente mucho más apoyo en el campo a el FMLN y también en las áreas mucho más pobres, lo cual le dice a usted, sin hacer mucho análisis, de que los proyectos sociales de ayuda para uniformes y alimentaria a los estudiantes, de ayuda a la tercera edad, de apoyo a los desmovilizados, de apoyo a la mujer, etcétera, que ese tipo de ayuda sí está siendo ahora sensible, ¿verdad? Y es un esfuerzo bastante diferente de los gobiernos anteriores. Bueno, de hecho creo que este requiere un análisis particular más adelante, cuando hablemos ya de la parte electoral, para saber si efectivamente el tema social, digamos, el involucramiento, la participación activa de parte del Ejecutivo puede de alguna manera eso terminar estimulando, por ejemplo, que este elector, que son potenciales electores, vayan a las urnas y voten por el FMLN en la próxima elección. Pero bueno, lo analizamos más adelante. Okay. Pero volviendo al caso de los
excombatientes de la Fuerza Armada. Entonces, ¿usted cree que sí hay actores políticos atrás? Bueno, primero... ¿Con intencionalidad electoral, Juan Ramón? Político-electoral, primero sin duda, ¿no? O sea, hemos visto que claramente algunos militares, ¿no? Coroneles o generales que aparecen también apoyando territorialmente a Arena, son dirigentes de gremiales de los desmovilizados de la Fuerza Armada. Eso incluso ha habido movilizaciones, pronunciamientos, etcétera, y algunos incluso están hechos algunos llamados medio irresponsables ahí de que hay que dar golpes de Estado porque el gobierno no está haciendo lo correcto, etcétera. Pero bueno, es argumentación bajo de agua, un poco, sí, argumentaciones no necesariamente tan públicos. Subterráneas, o sea, públicamente lo que sí ha habido es un planteamiento de demandas para que se apoye a los desmovilizados de la Fuerza Armada. Vale, pero en este caso, Juan Ramón, perdone, una cosa es que, digamos, alguien pueda estar moviendo los hilos, que casi siempre ocurre detrás de estos movimientos, pero otra cosa es que también haya de alguna forma asidero en la argumentación, en la demanda, en el planteamiento que se exige. Mire, yo creo que siempre un agrupamiento gremial o sectorial tiene demanda, siempre. O sea, obviamente somos un país pobre y incluso a los mismos trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, que son los mejor pagados del país, se les critica porque tienen salarios altos y siempre están haciendo movimientos de buscar prestaciones sociales. Eso es una ley para todo movimiento organizado. Pero en este caso, sí, sin duda de que hubo programas o proyectos en el gobierno del doctor Calderón Sol que se implementaron, tanto para excombatientes del FMLN como para excombatientes de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay necesidad de mucho más. Y también existe el otro problema, el problema es que algunos dilapidaron la semilla inicial, ¿no? O sea, en lugar de sembrarla, lo que hicieron fue tostarla y comérsela. O sea que y en ese sentido, pues, cayó en terreno infértil ese capital semilla que le dieron al inicio. Y por supuesto que a estas alturas, me imagino que han sentido de que ha habido mucho más acercamiento de los excombatientes del FMLN a determinadas oficinas de gobierno. Entonces ellos están haciendo a su manera la presión para que también haya negociación con este sector de desmovilizados de la Fuerza Armada. O sea, eso ha sido real, o sea, porque evidentemente incluso si se juzga por las noticias y todo, en la cobertura informativa uno observa eso. O sea, que claro, que ha habido mucho más acercamiento porque era más natural que se acercaran excombatientes del FMLN al actual gobierno, que es un gobierno de izquierda, que excombatientes de la Fuerza Armada. Pero yo no he visto que haya tampoco una posición de exclusión de parte del gobierno, sino que por el contrario, yo recuerdo de que al principio las movilizaciones eran conjuntas, excombatientes de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, ¿verdad? Me imagino que ahora se han ido decantando un poco los diferentes planteamientos de uno y otro. Sin embargo, creo que sigue siendo válido que este sector de desmovilizados de la Fuerza Armada sea apoyado para que se integre de manera digna a la productividad en el país. Yo creo que sí son válidas las demandas, el problema es que el método es incorrecto. O sea, perfectamente se podría hacer un agrupamiento de representatividad nacional de este movimiento de desmovilizados de la Fuerza Armada y ir con una petición a Casa Presidencial, llevar prensa, hacer todo lo que quieran, pero con métodos totalmente pacíficos. No se necesita hacer esto. Obviamente, lo que sí es extraño, William, es de que casualidad que al inicio del 2013, que es el año propiamente electoral, comienzan las grandes movilizaciones de sectores de la derecha, que todo el mundo especula que puede estar detrás gente de Arena haciendo esta movilización. Y bueno, es lógico que todos los sectores van a presionar en tiempo electoral, pero es mucho más evidente de que hay también ahí cierto interés político. Bueno, perfecto. Vamos a hablar después de la pausa comercial sobre el paro al transporte, lo que están haciendo algunas gremiales del transporte público de pasajeros. No sé hasta dónde en ese caso, por ejemplo, de los transportistas está puede estar la mano de la derecha o en este caso particular de Arena, porque bueno, allá hay otros actores más vinculados a Concertación Nacional o al PCN. Vamos a la pausa, regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina, ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa.
En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este miércoles está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, articulista de la prensa gráfica y también analista político. Juan Ramón, otro hecho concreto ha sido, bueno, de hecho fue la semana anterior, casi inmediato en tiempo, la movilización, la protesta de 3 gremiales de empresarios de buses de transporte colectivo, paralizaron prácticamente 3 días y luego ha habido un pequeño compás, parece allí, en la medida en que se ha abierto un poco más la mesa. Es posible que estas gremiales regresen a la mesa que se ha instalado en Casa Presidencial con el viceministro de Transporte, pero el tema es que igual, protestas, también estas pueden tener esos matices políticos o se remite exclusivamente a la parte reivindicativa. Lo que pasa es que siempre es una combinación, sin duda, insisto, sin duda de que en momentos álgidos de campaña político-electoral, los diferentes sectores gremiales aprovechan para hacer valer su voz. Eso es así aquí y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la gran diferencia es que unos lo hacen con un sentido estrictamente gremial, reivindicativo, y otros lo hacen con un sentido más político que gremial. Y en ese aspecto, sectores de los transportistas, usted ha visto claramente la diferencia. Aquellos transportistas que representan un interés fundamentalmente gremial, que son los que no se han levantado de la mesa y no han apoyado la huelga o el intento de huelga o de paro, y aquellos otros de que ni siquiera han querido llegar a la mesa y han llegado con una posición de fuerza, primero habiendo hecho su esfuerzo de paro o de huelga y después llegar a negociar. O sea, usted ve claramente la diferencia y obviamente independientemente de a qué partido político hayan pertenecido, está claro de que tienen un interés político electoral también. Ahora, el punto principal es de que yo creo que el gobierno tiene que estar totalmente advertido de antemano de que estos movimientos políticos sociales y social políticos, ¿verdad?, dependiendo de la intencionalidad de quienes lo encabezan, se le iban a venir encima y entonces tiene que haber suficiente, primero yo diría, tolerancia como para que no se les vaya a ir la mano a los cuerpos que tienen que reprimir algunos movimientos que están afectando el interés nacional, ¿verdad? Y luego pues la inteligencia también suficiente como para poder negociar lo posible, hasta donde no le afecte ya a la gobernabilidad o al presupuesto nacional. En ese sentido yo creo que las movilizaciones del día de ayer fueron claramente provocativas. Sin embargo, yo vi que los diferentes jefes policiales fueron bastante prudentes y usaron una fuerza medida, porque sí hubo algunos policías y algunos excombatientes heridos con balas de goma, ¿verdad? Pero en general usaron, insisto, el mínimo de fuerza necesaria como para dispersar a aquellos que estaban un poco violentos y que no querían dispersarse o apartarse de las vías principales. Pero entonces, ¿qué tendremos en 2013? ¿Será un año bastante turbulento en ese sentido? Digo, partiendo del hecho que también, como usted lo decía, hay movimientos que se expresan con más énfasis en estos momentos y que eso suele ser así en cualquier parte del mundo. Pero parece que la tónica puede ser entonces con más agresividad. Yo esperaría que no, por una razón simple, sencilla, elemental. Arena tiene mucho elector que es de derecha, que es conservador, pero es muy analítico y es muy crítico. Y si hay algún nivel de evidencia de que Arena está detrás de este tipo de movimientos bastante violentos que generan tanta incomodidad, porque si usted ve en cualquier entrevista
que le hacían a cualquier transportista que había estado 2 o 3 horas esperando para pasar, algunos que llevaban productos perecederos, claro, otros que llevaban a un enfermo, etcétera, con diferentes emergencias, había un descontento total. Entonces, eso no le ayuda a un partido político electoral como Arena, que insisto es conservador y que una de sus banderas principales es preservar el orden, ¿verdad? Y no armar este tipo de actividades de calle y mucho menos violentas. Entonces yo esperaría que no, por lo menos no ligado a los partidos políticos, y si está ligado a movimientos que están fuera de la ley, pues entonces me imagino yo que sí, va a tener que actuar claramente la Policía Nacional Civil y el Ejército, por supuesto que, insisto, midiendo inteligentemente hasta dónde van a hacer uso de la fuerza. Ahora, ¿quién puede tener la solvencia para hacer estos llamados? Me refiero a solvencia en términos políticos o partidarios, de los actores partidarios en este país. Claro, ustedes como analistas es otra cosa, estoy hablando claro, de los partidos políticos, cuando los partidos políticos en el pasado, en el caso del FMLN, también ha usado esta práctica de las movilizaciones, las protestas, y ocurre, pues creo que nadie lo puede negar. Sí, yo creo que al frente lo que le conviene es simple y sencillamente exigir que se mantenga la institucionalidad y que se cumpla la ley, que la Policía Nacional Civil y el Ejército jueguen su papel de preservar la paz y el orden público. Obviamente, insisto, esto tiene sus límites, y el límite principal es el respeto a los derechos humanos. Obviamente, el respeto al derecho de un activista que está agrediendo a un periodista o destruyendo la propiedad privada o destruyendo vehículos, sin duda que tiene la Policía Nacional Civil y el Ejército el derecho de capturarlos y de procesarlos, ¿no? Porque una cosa es derecho de manifestarse y otra cosa es derecho de hacer un uso también incorrecto de ese derecho de manifestación. Entonces yo creo que ahí en ese aspecto perfectamente el FMLN puede deslindarse de que ellos demandan cumplimiento de la ley y que se respete el derecho de movilización que tienen cualquier sector social como el que tiene su base social. Obviamente también van a haber otros sectores no ligados a partidos políticos que sí vamos a ser mucho más enérgicos en decir, miren, quieren ustedes afectar al adversario, no lo hagan con movilizaciones violentas, háganlo por la vía de demostrar sus debilidades y de hacer propuestas propias, porque esa es la manera de ganar adeptos electorales. Juan Ramón, ¿y este tipo de movilizaciones en periodos preelectorales dan algún rédito realmente para los partidos quienes pudieran estar detrás de estos movimientos? ¿Le granjea algún votante o cuál es el cálculo? Directamente, sin duda de que votantes indecisos, en lugar de acercarse, los ahuyentan. Pero, bueno, escuché en algunas de las declaraciones que decían los desmovilizados que eran 350,000. Ahí hay un grupo electoral fuerte, ¿no? Al cual me imagino que están deseando ganar de una manera fácil, simplemente ayudando para que haya fondos para la movilización y que demanden, porque al fin y al cabo le están demandando al gobierno, a sus adversarios no le están demandando a ellos. Se cumplan o no las demandas ya no es problema de ellos, pero sí los apoyaron. Entonces es también una forma de ganar clientela político-electoral de los movilizados directamente, no obviamente, insisto, de ese voto fluctuante que es el que al final de las elecciones es el que decide quién va a ganar las elecciones. Entonces, moraleja, hay que ser cuidadoso a dónde se van a acercar y qué tipo de movilización se va a hacer, y si los partidos políticos tienen algo que ver, pues tienen que ser en ese sentido responsables para que no les salga el tiro por la culata electoralmente hablando. Ya, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial, volvemos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, hablemos un poco del escenario ya preelectoral, Juan Ramón, casi electoral y casi de campaña prácticamente. Estamos a, ¿qué serían? 12 meses para las elecciones, que serán en febrero del próximo año, enero que ya prácticamente se está yendo. Pero entonces, lo que estamos viendo hasta este día, Juan Ramón, es que hay dos fuerzas claras con candidaturas, el FMLN, el Partido Arena que debo entender que en estas próximas horas quizás estará definiendo la fórmula completa para las elecciones de 2014, Norman Quijano, que todavía no tiene su compañero fórmula, pero podría plantearse en los próximos días. ¿Cómo se está configurando esto? ¿Habrá un tercer actor que puede ser Elías Antonio Saca? Bueno, lo que estamos viendo primero es que este es un año electoral sin duda, ¿no? O sea, las campañas nuestras en las últimas jornadas electorales han sido largas, ¿no? De 2 años, mínimo 1 año, y ya están en campaña las diferentes fuerzas político-electorales. Para ser más exactos, el FMLN tiene completa su fórmula y por cierto le ha surtido efecto, solo que con mucha anticipación, el hecho de que haya surgido Óscar Ortiz como complemento de la fórmula de Sánchez Serén. Por lo menos ha empatado electoralmente hablando en números con Arena. Y Arena pues tiene que buscar una fórmula que por lo menos le evite seguir cayendo al candidato presidencial, porque de casi 30 puntos que estaba arriba, están ahora casi a la par, y entonces ese es un problema que tiene que resolver Arena también con el candidato o candidata a vicepresidente que elija. Y obviamente todo apunta a que esta va a ser una elección atípica, porque hemos tenido en los últimos años, desde el 94, hemos tenido ya prácticamente a 2 actores principales, Arena y FMLN. Las primeras 3 elecciones las perdió el FMLN, la cuarta fue la vencida con una fórmula diferente, ¿no? Llevando a un candidato de fuera que le sumara votos, y siempre ha sido Arena, FMLN, y ahora va a ser FMLN Arena, porque es FMLN el candidato a derrotar. Pero hemos visto claramente de que, tanto porque las encuestas lo han dicho, como porque la realidad también lo está demandando, hemos visto que está cobrando fuerza, en el caso actual, una posibilidad de una tercera opción. ¿Por qué está cobrando fuerza? Porque en lugar de seguir con la fórmula ganadora del 2004 y 2009, Arena y el FMLN, que llevaron a un candidato de afuera que le sumó más de medio millón de votos, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, pues extrañamente decidieron llevar a un candidato de adentro, ambos. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Que dejaron abierta la brecha para que una tercera opción se colara, y en este caso precisamente cubriendo el hueco que ellos no llenaron. ¿Cuál es? El candidato. O sea, el candidato Elías Antonio Saca tiene él en sí, no sé, 300, 400, 500, 600 mil votos como candidato, que de alguna manera puede competir con el voto duro, que son alrededor de 800 mil votos que tiene Arena y el FMLN. Y si a eso le suma la posibilidad de crear un movimiento ciudadano y la posibilidad de un agrupamiento de partidos políticos, que por pequeños que sean, también tienen varios cientos de miles de votos, entonces se puede equiparar, se puede acercar a ser competitivo con las 2 fuerzas mayoritarias que todo apuntaba a que iban hacia un bipartidismo y que difícilmente iba a haber un tercero en discordia. Ahora, insisto, por el error que los mismos partidos cometieron, dejaron abierta la brecha para que se colara el candidato, y ahora la tercera opción no es una tercera opción ideológica como antes, no socialdemócrata o social cristiana, no, es una tercera opción que tiene nombre y apellido. Tony Saca como candidato con un caballo que le permita hacer una carrera también fuerte. ¿El hecho de que no sea una opción ideológica no debilita? Tiene sus pros y sus contras, sin duda que tiene la gran debilidad que tiene la perspectiva de Tony Saca es que no tiene una estructura organizativa de la cual partir, que ya tienen Arena y el FMLN. Ese es el fuerte, la estructura organizativa, y el voto duro es el fuerte de Arena y el FMLN. Sin embargo, eso que puede aparecer como debilidad,
también tiene la otra cara de la moneda, la posibilidad de que Elías Antonio Saca diga, yo no soy candidato ni de Arena ni del FMLN, por lo tanto yo puedo ser un punto equidistante de ambas fuerzas para poder de alguna manera gobernar, buscar gobernar con sectores de izquierda, con sectores de derecha, y tengo la posibilidad o la solvencia de decir, tengo experiencia, ya fui presidente y además puedo acercarme a sectores empresariales y a sectores de los trabajadores. O sea que también puede tener, si logra un buen discurso, una buena propuesta, un buen acercamiento hacia los diferentes sectores, también puede ser una posición novedosa y no tradicional partidaria. Ahora, sin duda alguna esto sería inédito, o sea, por primera vez estaría ocurriendo al menos en los últimos 20, 30 años de nuestro país. Pero, ¿qué tan automático es, Juan Ramón, el hecho de que Tony Saca, con su figura en sí, pueda sumar un cierto porcentaje de votos sin ser un partido político? Eso, o que automáticamente los votos, por ejemplo, del PES, los de CN o si fuera PCN como tal, también signifiquen el endoso hacia un candidato. Digo por la experiencia que en el pasado, por ejemplo, el PES o en el PDC en el pasado y el PCN apoyaron, por ejemplo, a Rodrigo Ávila. Claro. Y al final no sumaron. Los endosos parece que no son tan automáticos. No sumaron mucho. Y además también hemos visto que tanto el PCN como el PDC en particular, una cosa es su voto para alcaldes, diputados, y otra cosa es su voto para presidente, que baja mucho. Sin embargo, insisto, aquí la llave, la diferencia la hace la fortaleza del candidato. O sea, un candidato fuerte, con carisma, que atraiga el electorado, le puede ser favorable a un partido político como PCN, PDC, Gana y cualquier otro, y también puede incluso, como ha pasado en otras partes del mundo, generar un voto suficiente como para crear un nuevo partido político, o ir incluso con un movimiento político social que no sea tradicional. Sí, puede haber definitivamente una sorpresa inédita en el país. Todo va a depender de que el surgimiento de la fórmula del movimiento ciudadano que ya anunció el expresidente Saca sea una fórmula atractiva, ¿no? Y que de alguna manera denote de que hay algo nuevo, diferente, y no es el tradicional agrupamiento de los políticos partidarios que no cambian nada. Bien, otra pausa. Cuando regresemos, ¿qué tan probable es, por ejemplo, que el movimiento que ha creado de alguna forma estimulado por la Presidencia de la República, con el secretario técnico Alex Segovia, también el movimiento de defensa por los cambios, por ejemplo, de alguna forma también termina endosando ese respaldo hacia alguno de los actores políticos? O sea, ¿hasta dónde puede ser al FMLN o puede ser para Elías Antonio Saca si se lanza como candidato? Vamos a la pausa y analizamos ese tema. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Juan Ramón, ¿hacia dónde se puede estar decantando el movimiento de
defensa de los cambios que de alguna forma está siendo estimulado desde Casa Presidencial. El presidente de la República, cuando estuvo en uno de los últimos actos de este movimiento, decía que el movimiento en ningún momento, por lo menos él, no iba a estimular a que esto terminara dando un respaldo político electoral hacia alguno de los partidos, que era más en defensa de la continuidad de los cambios. Pero, bueno, en términos prácticos uno sabe perfectamente que estos movimientos terminan siempre jugando algún papel importante en elecciones. Pero ¿hacia dónde se va a decantar? Porque todo el mundo la inquietud es hacia dónde se va a decantar esto. Muchos especulan que este movimiento está más articulado en colocarse en una línea que pueda servirle como una especie de carril para Elías Antonio Saca. Pero el FMLN, que es el que llevó a Mauricio Funes al poder, puede estar satisfecho que ocurra esto. Es decir, entra un poco ahí la reflexión. Yo creo que existen tres posibilidades. Las dos mayoritarias sin duda son, lo lógico es de que si es un movimiento para garantizar los cambios, espere este movimiento apoyar o bien a una posición que le dé continuidad al tipo de gobierno actual, que es un gobierno moderado, pero que quiere fundamentalmente favorecer a los sectores más necesitados, o bien incluso puede apoyar a una opción mucho más de izquierda, que es la opción claramente del FMLN. Lo que no va a hacer es apoyar a una opción de Arena, obviamente, ¿no? Eso es lo primero, pero también existen las primeras dos opciones, pero también existe la posibilidad de una tercera opción, que es que maduren más el movimiento, que no se decanten todavía, que esperen fortalecerse y ellos mismos ser una opción no en el 2014 sino en el 2019. O sea, existen las tres posibilidades. Ahora, obviamente, lo normal, lo lógico, va a ser que independientemente de si hay o no hay línea interna, ese movimiento en sí va a tomar decisión propia, se va a identificar con aquellos planteamientos que consideren que le va a dar continuidad a sus necesidades gremiales y a las necesidades inmediatas de los ciudadanos de Morazán, los ciudadanos de Cabañas, los ciudadanos de los sectores que están siendo más favorecidos. O sea, que no necesariamente tiene que haber una línea definida, sino que la lógica misma le va a decir a la gente, esta es la posición que le puede dar continuidad. Y obviamente uno se puede decantar por el movimiento de la tercera opción de Elías Antonio Saca y otros se pueden decantar por un movimiento del FMLN. Ahora, pero no es manejar esas líneas tan frágiles, no es tan fácil, me imagino. Es decir, incluso para el mismo presidente de la República, sabiendo de que él llegó a ese puesto donde está por una maquinaria tan fuerte como es la del FMLN. Claro. Y ahora entonces, si el FMLN calcula, por ejemplo, que este movimiento también le puede terminar afectando a ellos, ¿con qué ojos puede ver el FMLN un movimiento de esta naturaleza? Obviamente el FMLN, a diferencia de cómo lo ha hecho hasta ahora, que ha sido con cierta prepotencia y una actitud vanguardista y bastante sectaria, de decir, estás conmigo o sos traidor, que es como ha tratado a los disidentes o a los que piensan diferente de ellos, creo que debería de ser mucho más inteligente en este momento y permitir que haya diferencias, ¿no? Porque en la diversidad precisamente es donde está la posibilidad de fortalecer un movimiento mucho más amplio, de ampliar su movimiento de izquierda y debería de tirarle puentes tanto a este movimiento por el cambio o por consolidar los cambios que está haciendo gente cercana al presidente Funes, como a otros sectores, como el caso de Cambio Democrático o el mismo Dagoberto Gutiérrez y su movimiento de Nuevo País. O sea que el FMLN tiene necesidad ahora más que nunca, que lleva a un candidato que es de hueso duro y que por lo tanto no irradia la posibilidad de generar voto, de ese voto fluctuante. Necesita lo que necesitó en el 2009, que fue ese más de medio millón de votos que le dio Mauricio Funes como candidato a presidente y que ahora tiene que buscarlo en esos movimientos que no son exactamente el FMLN como tal. Esa debería de ser para mí la posición. Pero el FMLN estará en capacidad de hacer ese viraje, ¿podrá hacerlo? Ahora ¿Tiene posibilidades? Ahora están en un mejor escenario que nunca para hacerlo. ¿Por qué? Porque el temor de ellos era, para decirlo con un nombre y apellido, si llevaban a Óscar Ortiz de candidato a presidente, corrían el riesgo de que Óscar Ortiz se les moviera un poco más al centro y que entonces usara el poder que da ser presidente para hacer determinados cambios, pero también para tirar puentes con Estados Unidos, con sectores empresariales y con sectores más conservadores, cosa que el FMLN considera que es un pecado, ¿verdad? Pero a estas alturas, que el mismo FMLN tiene empresarios en su fila
creo que ese debería de ser ya parte de un diseño integral de su línea, incluso de su plan de gobierno. Y digo que hoy están mucho más cómodos porque no hicieron precisamente lo contrario, pusieron a la cabeza a Sánchez Serén y de complemento a Óscar Ortiz. Por lo tanto, ellos están más cómodos porque pueden sentirse garantizados de que si llegan a ganar las elecciones, Sánchez Serén va a cumplir a pie juntillas con el esquema ideológico y político de los cambios mucho más radicales y de no, digamos, favorecer las relaciones políticas con aquellos sectores que ellos consideran que tradicionalmente no han sido amigos y por lo tanto favorecer el socialismo del siglo XXI, acercamiento a Cuba, a China, etcétera, que es la parte ideológica que tanto quieren garantizar. En el caso particular del FMLN, de la fórmula del FMLN, ¿qué tanto le potencia el hecho o le debilita el hecho de que ambos candidatos sean de adentro? Uno, como se dice normalmente, más hueso duro, el caso de Salvador Sánchez Serén, el otro, de lo que ya veníamos hablando, de Óscar Ortiz, que puede ser más moderado, más cercano a posiciones de centro. Pero, ¿qué tanto potencia? Porque el Partido Arena no ha tomado decisión todavía, Norman Quijano todavía no se sabe si será alguien de fuera. Parece que no están cerrados a la posibilidad de que el candidato, la fórmula se complemente con alguien que venga de fuera del partido, que ni siquiera haya sido militante orgánico, ni mucho menos. Primero decirle que ambos están en el peor de los mundos. Ninguno de los dos hizo la tarea correctamente. O sea, tanto el FMLN decidió llevar al que menos le sumaba y garantizar fundamentalmente la unidad interna y cumplir con la norma ideológica, como Arena decidió llevar a un candidato de adentro. Por lo tanto, ahora lo que hagan uno y otro es parche simplemente. O sea, el FMLN ha llevado a Óscar Ortiz para tratar de equilibrar esa fórmula y que no sea muy colorada. Y Arena, pues sin duda que va a tener que llevar a quien sea que lleve, de alguna manera el candidato a presidente ya dijo, es que el candidato a vicepresidente no suma, no es importante, no ayuda mucho, aunque también ha dicho de que él preferiría que fuera un alcalde. Entonces, en conclusión, el problema que tienen ambos partidos es de que, independientemente de su fórmula, el pecado original es que llevan a un candidato de hueso duro ambos, y la tradición en Arena ha sido de que llevan a un político complementado con un empresario, o a un empresario complementado con un político. Esa fórmula, la última fórmula fue la de Cristiani con Merino, y la otra, ¿verdad?, de un político con un empresario fue la de Calderón Sol y Francisco Flores. Y la última fue una fórmula diferente, por eso ganaron y mejoraron la votación, llevaron a un candidato de afuera. Eso es lo que no han hecho ahora y yo creo que, insisto, eso es lo que le da posibilidades a una tercera opción y lo que presenta a Tony Saca como un adversario fuerte, incluso peligroso para ambos sectores, tanto para la derecha como para la izquierda. Bueno, vamos a otra pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. ¿En qué condiciones los salvadoreños iríamos a votar en 2014? Me refiero a las condiciones que tienen que ver con reformas electorales, voto residencial, se supone que hoy sí habrá al 100%, que es una buena disposición,
pero no se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que se configure para más adelante incluso consejos electorales más bien, en los municipios. Estoy hablando para 2015, no hay reforma electoral de profundidad en eso, tampoco se plantea, incluso está en duda, Juan Ramón, el hecho de que pueda haber voto en el exterior. ¿Cómo se irá a votar? La ley de partidos políticos está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero todavía no hay una decisión última. Uno no sabe si se aprueba esa ley este año y termine su ejecución termine prorrogándose más allá de las elecciones de 2014. Sí, hay algunos aspectos que sí se están cumpliendo, que son importantísimos y que yo creo que eso es parte de la modernización de todo el sistema electoral nacional, como es el caso de el voto residencial. O sea, el voto en su casa de parte de la gente, ese es un gran avance, porque antes se decantaba un poco la gente por lo que lo llegaba a traer, había clientela electoral también en la movilización. Hoy ya no va a haber eso y creo que es importantísimo, eso va a incrementar incluso las perspectivas del voto, o sea, que haya más votantes. El otro elemento importante va a ser que se integre la necesidad de que la gente identifique con foto al candidato, tanto el candidato a alcalde y diputado como el candidato a presidente, que esa reforma no se ha hecho todavía. Pero obviamente quedan otras reformas importantes que no se han hecho aún, que son, uno, el voto en el extranjero, que eso es parte también de la modernización de un sistema electoral. Países como Estados Unidos pues lo tienen en todo el mundo y a nosotros nos convendría, sobre todo porque en Estados Unidos hay casi un millón de votantes, ¿no? Y más de 2 millones de gente viviendo allá. Sin embargo, ambos partidos mayoritarios están valorando qué tanto les conviene desde el punto de vista clientelista, si les favorece o no les favorece, y entonces están muy cautelosos. En ese sentido, el FMLN pues está dudando de si los nuevos votantes, la gente muy joven, le puede favorecer o le puede favorecer más a Arena, y por eso es que ambos han empantanado esa opción. Y la otra, que es, digamos, como la reforma más importante, que es una nueva ley de partidos políticos, una ley de partidos políticos que de alguna manera devele claramente de dónde provienen los fondos para cada uno de los candidatos, sobre todo los fondos para diputados, que existe ahí el peligro de que haya diputados que entren con corrientes oscuras, y obviamente también es importantísimo pues de dónde provienen los fondos para el candidato a presidente, ¿no? Para que no vaya a haber una sorpresa negativa en un futuro. Entonces sí hay varias reformas que todavía están pendientes, pero no podemos negar de que en general el sistema electoral salvadoreño es un sistema que ha avanzado mucho. Las elecciones mismas en El Salvador son elecciones bastante limpias y aquella diferencia entre un partido de gobierno y un partido de oposición que había antes, que el partido de gobierno tenía todas las de ganar porque empleaba incluso hasta la fuerza en contra de la oposición, eso creo que se ha desvanecido suficientemente y es uno de los pilares fundamentales que dejó bien parado y que se han ido consolidando después de los acuerdos de paz. Ahora, pero en ley de partidos políticos no parece que vayan a... es decir, cuando uno observa en términos de voluntad, no parece, Juan Ramón, de que estén dispuestos a que se aplique esta ley de partidos políticos ya para 2014. ¿Será que están pensando los partidos para más allá, para 2015? Bueno, yo recuerdo que esta fue una discusión que se tuvo desde el 94, ¿no? Desde que hubo una segunda vuelta entre Rubén Zamora y Armando Calderón Sol, y se definieron estos puntos de los que hemos hablado, se definieron como necesidades inmediatas. Pero bueno, estamos ya a 20 años de que eso sucedió y sin embargo no se han dado las reformas y una ley nueva de partidos políticos. O sea que podríamos esperar también que puede pasar todo este otro periodo presidencial y que no se den necesariamente esas reformas porque hay intereses tradicionales ya de los partidos políticos y el FMLN se ha convertido en gran medida también en un partido político tradicional. Entonces no le veo yo muchas perspectivas a menos que la sociedad civil, los medios de comunicación y toda la ciudadanía presionemos porque haya cada vez mucho más democracia en la cuestión electoral salvadoreña. Dos temas para la reflexión de los próximos minutos que nos quedan, Juan Ramón, y tiene que ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela con la enfermedad del presidente Hugo Chávez, y al final, para que hagamos también una reflexión a modo de resumen de acuerdos de paz, 21 años que ocurrirán la próxima semana, el 16.
Pero en el caso de Hugo Chávez, ¿qué implicaciones puede tener lo que está pasando en Venezuela para la región, o más bien para el continente? Bueno, yo creo que la posibilidad de muerte del líder que encarna el socialismo del siglo XXI, sin duda que va a mover las aguas, fundamentalmente en Venezuela, ¿no? Porque obliga a elecciones de nuevo, a elecciones presidenciales, y una cosa es el Partido Socialista Unido de Venezuela con Chávez, y otra cosa es el partido con Maduro, Diosdado Cabello o quien sea de candidato a presidente. O sea, son dos fórmulas diferentes y se vuelve mucho más cuesta arriba para el movimiento chavista ganar las elecciones sin Chávez. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión, de que sin Chávez difícilmente se perfila otro líder, no con la capacidad, porque obviamente Rafael Correa tiene igual o más capacidad de análisis y de propuesta, pero sí también, pero no con la influencia económica que tiene Venezuela por el petróleo. Creo que a Venezuela le permitió fortalecer un líder como Hugo Chávez precisamente su riqueza natural, que es fundamentalmente el petróleo. Entonces, ante esa situación se va a ir de alguna manera difuminando esa, digamos, figura que se había conformado el socialismo del siglo XXI ya sin Chávez. Pero, obviamente, partidos y movimientos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el FMLN salvadoreño tienen su propia identidad y tienen sus propias posibilidades de reorientar, de reenfocar sus baterías hacia apoyos con China, con Vietnam y con otros países, en este caso del mismo Suramérica, y Venezuela mismo, si es que gana las elecciones el actual movimiento chavista. Pero sí, ¿repercusiones directas para El Salvador por el tema del Albapetróleo, Salvalimentos y todo esto? Bueno, la verdad es que Albapetróleo, entiendo yo que ese es un niño que ya camina solo, ¿no? O sea, tiene su propio capital, tiene su propia dinámica, e independientemente de con quién sea la deuda, es un capital que ya pertenece al FMLN o a personeros del FMLN que están en Albapetróleo, que están creando Alba Alimentos y que pueden crear otros Alba, ¿no? De los cuales se ha especulado que pueden crear un Alba Transportes, etcétera. Entonces, al FMLN le va a afectar en tanto que la figura principal de referente, que es el socialismo del siglo XXI, para un sector importante del FMLN, se puede perder con la muerte de Chávez, pero no le va a afectar en el sentido de que ya lo fortaleció Chávez en vida al FMLN como tal desde el punto de vista económico. Bien, vamos a la pausa y cuando regresemos hacemos un breve resumen, análisis de los acuerdos de paz 21 años después. Vamos a la pausa. Sobre esto es Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Juan Ramón, entonces, bueno, en el corte comercial me decía, para cerrar sobre el tema de Chávez, sí, le decía con que el tema de influencia, de repercusiones para El Salvador. Para El Salvador le decía que para cerrar, no solamente la muerte de Hugo Chávez, sino que sobre todo, si hay de nuevo elecciones presidenciales y pierde las elecciones el PSV, entonces sí habría ahí un golpe moral para el FMLN, al igual que significó un golpe moral para Arena el hecho de que haya ganado Chávez las elecciones,
porque esperaban que ganara Capriles, o el hecho de que haya ganado Obama porque esperaban que ganara Mitt Romney. Hablando de la parte histórica de los acuerdos de paz, bueno, sin duda de que los acuerdos de paz son un referente obligado. Hace un ratito hablaba yo de que uno de los pilares que han dejado los acuerdos de paz es precisamente un sistema electoral bastante democrático. O sea, los acuerdos de paz nos han permitido ampliar los espacios democráticos. Una manifestación como la de ayer, con la virulencia con la que se manifestaron los excombatientes de la Fuerza Armada, nos hubiera dejado varios muertos en otro escenario político. En el escenario actual, con una Policía Nacional Civil formada ya mucho más moderna y respetuosa de los derechos humanos, usted vio que hubo una fuerza muy moderada, muy limitada. La misma participación del ejército en seguridad pública. En otras circunstancias ya hubiéramos tenido varios muertos porque los soldados le hubieran disparado a algunos delincuentes, sobre todo que son pandilleros. Ahora que tenemos a un ejército que está prácticamente amarrado y que es también respetuoso de los derechos humanos. Conclusión, la parte ciudadana, el ejército, la PNC, las elecciones, el respeto a la libertad de prensa, esos son elementos fundamentales que se han ampliado y fortalecido con los acuerdos de paz. Y por supuesto, los acuerdos de paz también nos permitieron la alternabilidad democrática en el 2009. O sea que después de 3 elecciones presidenciales perdidas, al fin logró ganar el FMLN y el mismo día, en la noche, el expresidente Saca estaba aceptando el triunfo de Mauricio Funes y del FMLN. ¿El ciclo se cierra cuando el Partido Arena pierde las elecciones y entrega el poder al FMLN, o se cierra cuando el FMLN también reconozca una posible victoria del Partido Arena? Bueno, sin duda. Algunos sugieren de que este ciclo, y que tiene que ver con acuerdos de paz, todavía falta ver la otra cara de la moneda. Y que con eso sí prácticamente se estaría consolidando. Yo creo que sí. Para mí que no van a haber sobresaltos ni cuando ganó el FMLN a Arena, ni cuando le gane Arena al FMLN, porque el FMLN ya es suficientemente parte del establishment. O sea, ellos son empresarios, ellos tienen diputados, ellos tienen influencia en magistrados, etcétera. O sea, que tienen ya tal fuerza en el aparato de gobierno y en el Estado como tal, que el FMLN es garantía también de la continuidad de los cambios democráticos. Entonces, independientemente de si es en el 2014 o en el 2019 que pierde las elecciones la izquierda, estoy seguro que va a haber una alternabilidad democrática exactamente sin sobresaltos como lo hubo en el 2009 en cualquier otra fecha. Eso es lo primero. En segundo lugar, decirle nada más, William, de que yo creo que todos tenemos obligación de cuidar la democracia, de preservarla, de demandar que haya cumplimiento de las leyes, fortalecimiento de la institucionalidad, y se necesita que haya también una sociedad civil fuerte, que ustedes los medios de comunicación lleven la voz cantante de ser críticos, pero que también nosotros, los que tenemos la posibilidad de ser una voz crítica, estemos atentos a que no se cometan excesos de uno o de otro lado. ¿Usted ve una sociedad civil mucho más fortalecida? Bueno, se expresó en eventos concretos cuando hubo la discusión en la crisis Corte Suprema de Justicia Asamblea Legislativa, es donde más se ha visto, pero ¿usted cree que tenemos una sociedad civil fuerte que tenga capacidad de incidencia? Yo creo que sí, que se expresa fundamentalmente en voces como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la empresa privada, los medios de comunicación, pero sí todavía hace falta que surjan expresiones organizadas, porque en el movimiento reciente que salió, que fue encabezado sobre todo por la empresa privada, siento que está todavía muy contaminado con sectores identificados con la derecha. Tiene que surgir un movimiento que no esté identificado ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, y que por el contrario tenga en su fila gente de centro, de izquierda, de derecha, y que vaya en función de país y no en función de alar agua para el molino. ¿Eso es posible? ¿No es demasiado idealista? Eso es idealista, pero obviamente siempre hay que buscar la utopía, igual que buscamos una sociedad democrática, pacífica y avanzada, que siempre va a ser un ideal, también va a ser un ideal tener una sociedad civil fuerte, que tenga opciones políticas, pero que no sea el interés político partidario el que lo mueve, sino que el interés de país y ayudarle a la ciudadanía en general. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Juan Ramón, por compartir con nosotros. Gracias a usted, William, siempre estamos a la orden. Bueno, gracias a ustedes. Les invito a que mañana nos acompañen. Tendremos una transmisión especial con nuestros buenos amigos Pencho y Aida desde Torre Futura. Estará con nosotros el fiscal general de la República, Luis Martínez. Nos vemos mañana.